Bueno, en el rol de los organismos internacionales, considero que es importante conocer o más bien hablar acerca de la función que tienen, el cómo intervienen en las relaciones comerciales e incluso no comerciales de los países y ayudan a crear lazos que ayuden a la convivencia y a la relación entre los países, ya sea de forma más de forma positiva que de negativa, porque para eso sirven, para mediar las relaciones y que exista una mejor conexión entre ellos. Un ejemplo sería la ONU, por ejemplo, que interviene, o no que interviene más bien, que sirve o funge de cierta forma para que las relaciones entre los países se puedan llevar más cordialmente. Normalmente estas organizaciones se rigen o existen bajo algún tipo de tratado comercial o de tratado de derecho internacional. Este, no podrían hacerlo si no existiera este tipo de relación. Para que un organismo internacional se considere eso internacional, es necesario que se cree o que se forme bajo algún tipo de tratado o de acuerdo. También es necesario que tenga actividades específicas y que sean únicas para esa organización, pues de no ser así no tendría caso que existieran. También es necesario que exista una competencia, que más bien que crear esa organización logre que exista una competencia leal entre los países y que sea justa cada uno de los acuerdos o de las normas que se vayan a crear para cada uno de los países. De no ser así, obviamente, repito otra vez, no sería necesario o no importaría que existiera una organización así. Y todo este tipo de organizaciones, aunque son independientes y tienen cada una su tipo de leyes y se rigen bajo sus normas, no pueden afectar o no tienen el derecho de interferir en las leyes y en la forma de organización de un país, puesto que los países son democráticos e independientes. Lo que buscan este tipo de organizaciones, o bueno, sí, de organizaciones, es crear armonía y paz entre los países, siempre obviamente respetando cada uno de las reglas, de las leyes que se encuentran en cada uno de los países, porque si no, pues no funcionaría como una organización internacional que respeta los valores y la formación democrática de cada uno de los países. Un ejemplo en México de este tipo de organizaciones encargadas de llevar un control o más bien de de crear una relación entre los países sería la Secretaría de Economía, el SEGARPA, el SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente cada una de estas se encuentra en función de una actividad, en el caso del SAT y de SEGARPA, de estar en conjunto con la monetización, por así decirlo, hablar de dineros y y relaciones exteriores, obviamente, aunque también tratan de eso, de la relación humanitaria que se tiene de México con los otros países para crear una unión con los demás países que se pueda llegar a tratados comerciales, acuerdos internacionales, todo ese tipo de relaciones o de conexiones que podría tener México con otros países. Gracias a la creación de este tipo de organizaciones es que se pueden mantener los mercados y es que se pueden abrir las puertas a muchos más mercados de diversos países y que la economía de México siga fluyendo. De esta forma se nos abren las puertas de países a lo mejor con los que antes no se tenía ningún tipo de relación y actualmente entrar dentro de un tratado comercial o estar en una asociación o conjunto de países que ayuden a México a entrar a otros más países ayuda a mejorar la economía del país. Saliéndonos un poquito de hablar de México, en el capítulo 2 se menciona a la conferencia de La Haya, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero lo que buscaba era unificar el derecho internacional privado, o sea que todos los conflictos que se tuvieran entre países pudieran solucionarse en esa conferencia en donde al principio se encontraban un poco número de países y después se fueron integrando más.
Considero que al estar juntos en esa conferencia de la Haya, cada uno podía exponer sus conflictos, ya sea de país a país o conflictos internos, y buscar una solución. Y obviamente, junto con eso, crear una relación con los otros países de ayuda, de progreso, que si, por ejemplo, México necesitaba ayuda de otro país, pues bueno, podía él referirse y hablar directamente con el país o con un representante del país. Y bueno, crear una unión, y que de esta forma, si después el país necesitaba ayuda, México podría ir a recurrir, más bien, podrían recurrir a México y México brindar el servicio o brindar ese apoyo al país necesitado. Es, por ejemplo, lo que pasó con Haití cuando tuvieron el tsunami, si no me equivoco. México, aquí se hicieron las campañas de recolección de comida, de sustento de alimento, para poder enviarlo a ellos. Esa es una unión y es una relación que existe entre los países. A lo mejor México no saca ningún beneficio o no obtiene ningún beneficio de haber hecho eso y de servir de esa forma a otro país, pero sí mantiene una imagen entre los demás países que no son aparte de ese país, y eso ayuda a crecer la imagen. Por lo tanto, México tiene una imagen más alta con referencia a otros países, y a lo mejor se convierte en un país más interesado, o que le interesa más a otros países para crear inversión en este país. En el ámbito de derecho internacional podemos hablar del UNIDROIT, el cual estaba encargado de armonizar y crear paz entre países para que pudieran llevar una relación, obviamente, como ya lo mencioné, armoniosa entre ellos, y que pudieran establecer normas, o que existiera una forma específica de poder llevar acuerdos con países extranjeros, obviamente. Entonces se creaban acuerdos o se creaban leyes en las que cada uno de los países tenía que firmar y aceptar que estaban de acuerdo con lo que se proponía en ellos, ya fuera para ayuda o para crear un modo de economía entre los países, y que fuera justa la competencia. Lo que estos contratos, acuerdos o leyes que se estipulaban incluían desde procesos civiles, procesos mercantiles o procesos comerciales, para de esta forma que cada uno de los países pudiera recibir un apoyo o pudiera encontrar una forma de establecer una conexión o relación con otro país, como ya lo dije, ya fuera socialmente hablando o comercial o mercantil. Entonces, como ya lo hemos visto, todas estas organizaciones internacionales tenían el objetivo de crear una relación entre países, entre naciones, no solo de uno, de dos, sino de varios países, para crear un mercado justo, una lealtad y una competencia entre los países, y que cada uno se viera beneficiado de esa relación. También ayudaba a mantener la paz y a quitar o a desvanecer conflictos que existieran, con la opción de simplemente hablar y poder llegar a un tipo de acuerdo o convenio.